¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la quinta clase de la lectura que estamos haciendo del seminario 11, el seminario de 1964, que Lacan llamó los fundamentos del psicoanálisis. Hoy vamos a empezar con la clase del 29 de enero de 1964. La idea es avanzar es aproximadamente la mitad, básicamente hasta que empieza a hablar de Descartes. Ya vamos a estar hablando sobre otras cosas como la ontología y Freud, así que no vale la pena meter otro autor aún para poder pensarlo. Así que bueno, básicamente nos detendremos cuando Lacan empiece a hablar de Descartes, y eso lo retomaremos en otra clase. Quiero que para esta clase nos acompañe un texto de Freud, que es Estudios sobre la histeria, en realidad es de Breuer y Freud. Y lo que quiero que vean de Estudios sobre la histeria es un caso en particular, donde me parece que se ejemplifica bastante bien el trabajo que hace Freud respecto del lenguaje, respecto del inconsciente como poseyendo un saber no consciente, no concientizado por la persona, lo que se pudiera llamar un inconsciente prodigioso, en el sentido de que tiene un conocimiento o una memoria que va mucho más allá de lo que uno normalmente esperaría. Y ese caso no empieza en la página 281, lo voy a empezar a leer por la mitad, pero porque quiero llegar a lo que a mí me interesa. Entonces, al final es de la página 281, él dice: en ocasiones los informes que uno recibe mediante el procedimiento de presionar, para este momento Freud tenía como técnica presionar la frente del paciente. Esto fue antes de la asociación libre, etc. En ocasiones los informes que uno recibe mediante el procedimiento de presionar se consiguen en forma harto asombrosa y bajo circunstancias que pintan aún más atractivo el supuesto de una inteligencia inconsciente. Ven que acá dice inteligencia inconsciente. Es decir, que lo que se trata, o una manera de ver aquello que se trata en el inconsciente, es que no sea de pulsiones o de energías o de algún tipo de empuje o más o menos oscuro, sino que se trata de una inteligencia, de un razonamiento, de una lógica. Básicamente me parece que esto es lo que está tomando Lacan. Obviamente esto es un Freud bastante temprano, es antes de 1895, no sé exactamente para qué fecha es, no importa demasiado, pero es digamos el primer Freud, incluso capaz lo pudiéramos llamar un Freud pre-psicoanalítico, donde todavía le está presionando la frente, no está utilizando asociación libre, no tiene una idea muy bien formada de qué es el inconsciente. Entonces, si pensamos, por ejemplo, el retornar a Freud, no como volver a decir lo que Freud dijo con otras palabras, sino más bien hacer el camino opuesto al que hizo Freud, digámoslo así, invertir a Freud, ir desde sus últimos trabajos hacia o sea, como si la obra de Freud desde sus inicios hasta el fin tuviera cierta direccionalidad, cierta orientación, cierto sentido, y a nosotros nos interesa ir al opuesto, al sentido opuesto. Me parece que la hipótesis que pudiéramos manejar ahí sería el retorno de Freud, o sea, como de darle la vuelta a una media más o menos. Sería o regresar en los pasos que se había ido anteriormente. Si uno va así, entonces irá de esta manera. Entonces, si más bien aquí vamos a ver un Freud con un inconsciente inteligente, un inconsciente mucho más lingüístico, y después Freud tiene otro inconsciente mucho más, digamos así, pulsional o relacionado con el cuerpo o energético. Si esa es la dirección de Freud, de la lengua y la inteligencia y la razón hacia el cuerpo, el empuje, la pulsión y la energía, más bien nosotros tuviéramos que ir
con esas dos nosotros nos tuviéramos que quedar más bien con la parte de inteligencia, la parte de lingüística, que vamos a ver justamente ahora, en este Freud temprano Freud, no en el Freud tardío. Entonces, bueno, sigo. En ocasiones los informes que uno recibe mediante el procedimiento de presionar se consiguen en forma harto asombrosa y bajo circunstancias que pintan aún más atractivo el supuesto de una inteligencia inconsciente. Es decir que esto que nos va a presentar ahora es evidencia de una inteligencia inconsciente. A propósito de esto, me acuerdo de una dama que desde hace muchos años padecía de representaciones obsesivas y fobias. Y que con respecto a la génesis de su padecer me remitió a su infancia. Pero no sabía nombrar qué tendría ahí la culpa. Es decir, sabe la paciente que eso que a ella le pasa tiene que ver con su infancia. Sin embargo, no sabe exactamente qué de la infancia es lo que le molesta. O es lo que causa estas representaciones obsesivas y fobias. Era sincera e inteligente y ofrecía una resistencia consciente notablemente baja. Puntualizo aquí que el mecanismo psíquico de las representaciones obsesivas tiene muy estrecho parentesco con el de los síntomas histéricos, y para ambos la técnica del análisis es la misma. Nosotros ya estamos muy acostumbrados a pensar la neurosis como teniendo como mínimo dos colores, digámoslo así. O sea, está la neurosis y se puede o colorear de histeria o colorear de obsesiva. La fobia entra un poco ahí más problemáticamente, pero pudiéramos decirlo como un tercer color. Pero acá a Freud no necesariamente se le aparecía así. O sea, la histeria no era necesariamente una neurosis. La neurosis obsesiva sí. La fobia tampoco era bastante claramente una neurosis. Pero bueno, aquí Freud está diciendo que tanto para las representaciones obsesivas como para los síntomas histéricos parece ser la misma técnica la que tenemos que emplear. Al preguntarle yo si bajo la presión de mi mano había visto algo o le acudió algún recuerdo, respondió: ni una cosa ni la otra. O sea, Freud le pregunta por un recuerdo o una visión o una imagen y dice: no, ni una cosa ni la otra. Pero de repente se me ha ocurrido una palabra. O sea que no se trata ni de imágenes, ni de recuerdos, ni de representaciones, digámoslo así, de cosas que se han vivido antes. Freud le pregunta: ¿una sola palabra? Sí, pero suena demasiado estúpida. Dígalo usted lo mismo. Casero. Esa es la palabra que a ella se le ocurrió. ¿Nada más? No. Entonces Freud le presiona y ella dice, le pregunta si efectivamente vio algo o tuvo alguna representación y dice: nada más, se me ocurrió una palabra. Freud le dice: ¿cuál es esa palabra? Casero. Presiono por segunda vez y este aquí que vuelve a acudirle una palabra aislada que se le pasa por la mente: camisón. Entonces se le van ocurriendo palabras. Tomé entonces nota de estar frente a una novedosa manera de responder y por medio de repetidas expresiones promoví una serie de palabras en apariencia carentes de sentido. Esta serie de palabras parecen no tener sentido. Esto es importante. Casero, camisón, cama, ciudad, carromato. ¿Qué quiere decir esto?, pregunté. Meditó un momento y luego se le ocurrió: solo puede tratarse de una historia que ahora me viene a la mente. Es decir, casero, camisón, cama, ciudad, carromato, cada una no tiene sentido y aparentemente no tiene sentido, pero Freud le pide a la paciente: ¿qué quiere decir esto? O sea, Freud, a partir de todas estas palabras que él mismo dice que no tienen sentido, después de tener una cierta cantidad, él dice: eso quiere decir algo, y le pregunta al paciente: ¿qué quiere decir eso? Meditó un momento y luego se le ocurrió: solo puede tratarse de una historia que ahora me viene a la mente. Es decir, la misma paciente responde con una historia de la infancia. Cuando yo tenía 10 años y 12 la hermana que me seguía en edad, cierta noche tuvo ella, la hermana, un ataque de furia y fue preciso atarla y llevarla a la ciudad en un carromato. Ven que entonces se ve casero, la camisón, la cama, la ciudad, el carromato. Sé con exactitud que fue en el casero, que fue el casero quien la dominó y luego la acompañó también al sanatorio.
Proseguimos entonces, esto es lo brillante, proseguimos entonces con esta modalidad de la búsqueda y nos enteramos por nuestro oráculo, el inconsciente es el oráculo, de otra serie de palabras que, es cierto, no podían interpretarse como un conjunto, pero se valorizan para proseguir aquella historia y para anudar una segunda. También la significatividad de estas reminiscencias se obtuvo enseguida. Es decir, la segunda serie de palabras no quiere decir nada en sí, esa serie, sino que quiere resignificar la primera serie. Bueno, básicamente eso es lo que me interesa resaltar, este mecanismo de Freud, y bueno, lo dejaré picando un poco mientras vamos comentando esta clase del seminario 11. Pero la idea es que podamos ver, o podamos amplificar qué estaba haciendo Freud, este primer Freud, con las palabras, con los significados, con el sentido, y ver cómo Lacan lee esto, que es en realidad lo que a mí me interesa, no tanto qué dijo Freud o qué no dijo Freud, si después se desdijo, si después siguió diciendo lo mismo, sino más bien poder aproximarnos a esta lectura de Lacan, lectura que Lacan hace de Freud, mejor dicho, que si no escogemos bien qué parte de Freud, más bien podemos ir a Freud y decir esto no está acá. A mi juicio, y después ustedes lo podrán compartir o no y lo podremos debatir, me parece que en este primer Freud, en este caso, en esta interpretación que hace del caso, está esto que Lacan va a proponer. Así que bueno, comienzo en la página 37 del seminario 11. La semana pasada, mi introducción del inconsciente, mediante la estructura de una yancia, de una objedad, diríamos nosotros, brindó a uno de mis oyentes, Jacques Miller, la oportunidad de hacer un excelente trazado de lo que en mis anteriores escritos reconoció como la función estructurante de una falta. Y mediante un arco audaz lo empalmó con lo que di en llamar, al hablar de la función del deseo, la falla en ser. Esto digamos que va a ser un comentario más iluminador de lo que sería la política actual del psicoanálisis y cómo se piensa el psicoanálisis actualmente. Porque podemos ver que Jacques Miller desde muy temprano, creo que este era el primer seminario al cual Miller asistía, Miller le dice esto que vamos a ver ahora. Después de realizar esta sinopsis, nada inútil, al menos para quienes ya tengan algunas nociones acerca de mi enseñanza, me interrogó sobre mi ontología. Es decir, después de la segunda clase del seminario, Miller se acerca a Lacan y le dice, mira, ¿y tu ontología? No pude responderte dentro de los límites señalados al diálogo por el horario. Básicamente lo que Lacan dice es, me parece buena la pregunta, pero tuviéramos que ver qué quiere decir con ontología. Y es una distinción bastante importante la cual se puede hacer, porque hay dos maneras de pensar la ontología. Hay una manera de pensar la ontología que sería aquello que trata o aquello que versa sobre el ser en tanto ser. Entonces aquellas cosas que, digamos así, verdaderamente son, como si hubiera un ser que le da el ser a todas las cosas, eso sería una manera de pensar la ontología. Pero habría otra manera de pensar la ontología, como por ejemplo en el presente se piensa que el cuerpo tiene el ser, ¿sí? O que yo soy de una manera y no puedo cambiar. Como por ejemplo cuando dicen, ay no, es que yo soy así. Y me tienes que querer así. Y normalmente se piensa que esa manera que yo tengo de ser tiene que ver con algo de mi cuerpo, algo material, como por ejemplo pudieran ser mis genes, como pudiera ser una fuerza vital que habita dentro de mí, que viene como desde las tripas. Pero habría otra manera de pensar la ontología, esa sería una, habría otra, que es lo que trata o lo que estudia lo que hay o lo que existe.
Esta es una diferencia. A la primera yo la llamaré metafísica, a esta segunda la llamaré ontología. Es una diferencia que hacen algunos autores contemporáneos, como por ejemplo Julián Serna Arango, quien es un filósofo colombiano, y Marcos Gabriel, que es un filósofo alemán. Hacen esta diferencia bastante tajante y, a mi juicio, fructífera, de metafísica y ontología, donde la metafísica, es decir, el estudio del ser en tanto ser, sería una forma particular que pudiera tomar la ontología. Es decir, hay una respuesta frente a la pregunta de lo que hay, que es la pregunta ontológica. Al preguntarse qué hay, una manera de responder sería: hay seres, o hay un ser que es y que no cambia, y esa respuesta la llamaremos metafísica. No es, por supuesto, la respuesta que va a dar Lacan. Sin embargo, es la respuesta que dan muchísimos psicoanalistas contemporáneos, sobre todo llevados, guiados, por decirlo así, por Jacques Alain Miller. Entonces me interesa hacer este comentario porque se ve desde el principio cómo a Miller le interesa todo el tema de la ontología, y parece que le interesa más viéndolo desde el punto de vista del ser. Si a alguien le interesa seguir ahondando este tema, no es algo en lo cual a mí me interesa demasiado detenerme, porque ya hay muchísimo, ya está muy bien escrito, muy bien planteado el problema. Se puede dirigir a Otro Lacan, de Alfredo Edelstein, donde está bastante bien planteado. O sea, en 15 minutos que le pudiera otorgar a esto, no lo voy a decir ni el 10% de lo bien que lo dice Alfredo. Entonces, bueno, los remito allá. Sin embargo, sí nos interesa para ver cómo sigue la clase, porque me parece que Lacan va a tomar esta ontología, que es una ontología no metafísica. Es decir, él va a plantear una ontología y va a decir que el inconsciente más bien es pre-metafísico, me parece que se pudiera decir. Es decir, él va a plantear que hay algo antes de lo metafísico, porque los metafísicos piensan, como el ser no cambia, que el ser siempre ha estado. Entonces, más bien lo que Lacan va a plantear es que no, hay algo antes del ser. Y el inconsciente justamente es aquello antes del ser. En ese sentido va a ser preontológico. Es decir, antes del ser. Pero bueno, a mi juicio eso instaura una nueva ontología, nueva en el sentido de que no es la metafísica. No sé si algún otro filósofo lo habrá pensado, seguramente sí. Pero vamos a ver cómo todo el tiempo Lacan va a pensar el inconsciente como algo que puede dar luz a algún ser. Entonces empieza con todo el limbo, de la partera, de algo que más bien puede engendrar algo del orden del ser, pero que en sí el inconsciente no se trata, no es ser, sino que más bien es pre-ser, más bien es aquello que puede engendrar un ser. Bueno, sigo con el punto 1. Podríamos decir de la hallancia del inconsciente que es preontológica, es decir, premetafísica, diría yo, pre-ser. Insistí sobre el carácter demasiado olvidado de una manera que no deje de ser significativa, de la primera emergencia del inconsciente, que es lo que les intenté ejemplificar con el caso de Freud. Carácter que consiste en no prestarse a la ontología, porque justamente Freud no dice es esto, sino que se tratan de palabras, y de palabras que pueden querer decir algo, haciendo una diferencia muy grande entre querer decir y querer decir algo. O sea, eso expresa, eso dice, eso habla, antes de decir eso dice esto, donde más bien de alguna manera u otra se colapsa lo bello de esto que vamos a llamar el sentido, de esto preontológico, de esto inconsciente, que es justamente decir, eso quiere decir. Sin decir, eso quiere decir computadora, eso quiere decir libro, quiere decir hoja, quiere decir celular. En efecto, lo primero que se le hizo patente a Freud, a los descubridores, a los que dieron los primeros pasos, lo que se hace patente aún
a cualquiera que en el análisis acomode su mirada un rato a lo que pertenece propiamente al orden del inconsciente, es que no es ni ser ni no ser, es no realizado, es decir, no se ha dado este paso donde se logra el ser, donde se logra el significado, donde efectivamente se hace algo, donde se logra algo, donde se crea algo. Antes evoqué la función del limbo, pero también hubiera podido hablar de aquello que en las construcciones en la gnosis llaman los seres intermediarios, silfos, gnomos y hasta formas más elevadas de estos ambiguos mediadores. No hay que olvidar, es decir, que van entre un espacio que pudiera ser más oscuro, de los dioses, de estos movimientos, de estas fuerzas, y hacen una combinación con lo humano, digamos. Vamos a ver cómo acá nos vamos a meter con lo que se pudiera llamar lo oscuro, y lo importante es que no nos vayamos hacia el lado de pensar que lo oscuro tiene que ver con una fuerza oscura, sino que más bien tiene que ver con todo este problema de, digamos así, de la polisemia o de la ausemia, es decir, de la falta de significado, del exceso de significados, de que no haya una correspondencia entre una palabra y una cosa, sino que una palabra simplemente quiere decir y quiere decir un montón de cosas y nada a la vez. Me parece que quizás el problema más grande de Freud es constantemente más pensar que eso quiere decir algo, en vez de pensar que eso quiere decir. No hay que olvidar, además, que cuando Freud empezó a remover este mundo, articuló este verso cargado de inquietantes aprehensiones cuando lo pronunció, y cuya amenaza, después de 60 años de experiencia, lo cual es notable, ha caído en el más completo olvido. Es decir, cada vez se olvida más que esto es lo que Freud promovió. Y aquí iba a decir una frase que está en latín, que es flectere sine queo superos acheronta moveo, o aqueronta moveo. No manejo, no pronuncio muy bien el latín, pero básicamente lo que queremos plantear, o lo que quiere plantear acá, es el epígrafe que Freud usa para la interpretación de los sueños, que se pudiera decir que es el texto fundador del psicoanálisis, en la interpretación de los sueños. Freud pone como epígrafe, básicamente, si no puedo persuadir a los dioses del cielo, moveré a los de los infiernos. Es decir, si no puedo trabajar con la razón, con la conciencia, con la lógica más deliberada, trabajaré con esto otro que también está. Y es algo que dice Virgilio, y bueno, el río Aqueronte es justamente el río del infierno, que habíamos visto antes con Orfeo. ¿Se acuerdan que Orfeo había cruzado el Aqueronte? Y bueno, hay toda una historia que pueden leer justamente hay una revista, digamos así, una página de psicoanálisis que se llama Aqueronta, y en su presentación tienen un resumen bastante bueno que lo pueden leer. Se los envío por si eso les interesa. No es lo que a mí más me interesa ahora, así que voy a ir un poco adelante. Pero bueno, basta con ver que Freud acá está planteando que no puede trabajar directamente con la conciencia o con lo que se pudiera decir aquello que yo pienso querer, sino más bien que, bueno, si no puede trabajar con eso, va a tener que trabajar con otra cosa que es mucho más oscura. Y Lacan sigue: es notable que esto, que se enunciaba como una apertura infernal, es decir, estoy abriendo el infierno, estoy abriendo la caja de Pandora, haya sometido luego a tan señalada asepsia, es decir, que se ha dejado de pensar que se trata de justamente lo oscuro, sino que más bien ahora se piensa que se trata de, bueno, de algo o del cuerpo que pareciera ser hasta un poco como bioenergético, como la energía que uno tiene corporalmente, o que se trata de lo que pudiera ser un tratamiento cognitivo, de que la persona termine pensando bien cómo es la realidad o adecuadamente.
Lacan dice que estas maneras de pensarlo dejan por fuera justamente la apertura infernal que había logrado Freud con su planteamiento inicial del inconsciente. Pero también es muy indicativo que lo que se anunciaba tan deliberadamente como apertura hacia un mundo inferior no se haya aliado en ninguna parte, salvo contadas excepciones, con todo lo que entonces existía y aún existe, aunque menos que en la época del descubrimiento freudiano, en lo que la investigación metapsíquica respecta, como la llaman, o en lo que respecta a prácticas espiritistas, espiritualistas, evocatorias y necrománticas, como la psicología gótica de Myers, que empeñaba en seguir la pista a los hechos telepáticos. Esto es un poco debatible porque en realidad Freud sí tomó en cuenta todo el trabajo metapsíquico, espiritista que Myers y otros hacían, donde estudiaban fenómenos como los espíritus, como la telepatía, como los fenómenos de los poltergeist, de las casas embrujadas, etc. Pero bueno, lo que Lacan dice está muy bien en el sentido de que no se hizo una unión muy fuerte entre estos fenómenos que ahora pudiéramos llamar paranormales y el psicoanálisis freudiano, que justamente pensaba vislumbrar toda una serie de temas que tenían mucho que ver con los mismos temas que estaban trabajando los espiritistas, y de hecho con un vocabulario más o menos similar de estar pensando que se trabaja con demonios, básicamente, con espíritus, con algo que va mucho más allá de la conciencia humana y de los límites de la observación. Entonces, bueno, voy a seguir un poco, voy a saltarme el próximo párrafo. Ciertamente nuestra experiencia no nos ha conducido por ese camino. El resultado de nuestra investigación del inconsciente, por el contrario, conduce a cierto desecamiento, una reducción a un herbario. Es decir, acá lo que Lacan está diciendo es lo subversivo, lo oscuro, lo complicado de Freud, más bien lo han dejado por el lado para hacer una taxonomía. Donde acá a Lacan le va a interesar hacer una diferencia que nos va a importar muchísimo, que es la diferencia entre lo que pudiera ser el deseo psicológico, ilimitado, infinito, donde se piensa que cualquier cosa que yo piense poder hacer efectivamente lo haré, y que si no lo hago es porque no lo quiero demasiado, ese tipo de cosas, el tipo de cosas de nada es imposible. Frente a eso, Lacan va a decir, no, de eso no se trata el deseo, sino que la experiencia del análisis permite enunciar la función antes bien limitada del deseo. El deseo, más que cualquier otro punto del alcance humano, encuentra en alguna parte su límite. Que para mí eso, la manera que Lacan lo expresa más claramente, es que como máximo se desea no desear. Es decir, uno siempre desea algo, incluso si ese algo es no desear. O sea, uno puede desear y desear algo. Ser una gran persona, ser una princesa, tener un montón de dinero, ser una persona reconocida en la disciplina o el ámbito en el cual se quiere desenvolver, que su familia lo quiera, tener una buena pareja, etc. Pero como mucho se deseará no desear. Volveremos sobre todo esto, pero quiero puntualizar que dije el deseo y no el placer. Y acá Lacan va a hacer una diferencia entre el placer, que tiene que ver con la homeostasis, es decir, con mantener cierto equilibrio, cierto balance, y el deseo, que va más allá de eso. Es decir, donde más bien estoy haciendo algo que sé que no me gusta, pero aún así lo sigo haciendo. Ahí es donde el psicoanalista lee el deseo. No es un rasgo personal de Freud el expulsar hacia el campo de la sentimentalidad religiosa lo que designó como aspiración oceánica.
Aquí está nuestra experiencia para reducir esta aspiración a un fantasma. Asegurarnos, por otra parte, cimientos firmes, el fantasma pensado como axioma, como principios fundadores que luego permiten construir una realidad. Es decir, por ejemplo, el fantasma de pensar que yo estoy acá como sujeto de un lado y el objeto está de otro lado completamente separado de mí. Es decir, un fantasma donde hay una separación muy tajante entre lo subjetivo y lo objetivo. O un fantasma de, por ejemplo, alguien es humillado, o bueno, pegan a un niño. Todos pueden ser maneras de construir una realidad. El fantasma es mucho más contemporáneo de eso me ofende, o eso se debe al patriarcado. Serían maneras, axiomas fundamentales de luego crear una realidad. Entonces, bueno, asegurarnos, por otra parte, cimientos firmes, que serían estos, y ponerle en el lugar de lo que Freud llamaba, a propósito de la religión, ilusión. Lo óntico, que bueno, no me interesa meterme muy en profundo en lo que quiere decir lo óntico, es una diferencia, por ejemplo, que hace Heidegger respecto de lo óntico y lo ontológico, donde tenemos entes y seres, y los entes son, digamos, las cosas que se nos aparecen, digamos así, lo fenomenológico. La función del inconsciente es la ranura por donde ese algo, cuya aventura en nuestro campo parece tan corta, sale a la luz un instante, solo un instante, porque el segundo tiempo, que es de cierre, da a esta captación un aspecto evanescente. Es decir, por un momento hay como una especie de sorpresa, de hallazgo, que lo habíamos hablado anteriormente con el sujeto, y la ruptura del inconsciente, pero acá Lacan está no nada más haciendo énfasis en eso, que se trata de algo instantáneo, momentáneo, de algo que sale en un solo segundo, pero ahora está introduciendo también este otro momento que es necesario, digámoslo así, que es de cierre, donde en vez de querer decir, se quiere decir algo. Digamos, el momento de apertura, más bien en el caso que estábamos hablando anteriormente, es ¿y eso qué quiere decir? El montón de palabras y después el momento de decir eso quiere decir algo. Después, cuando Freud le pregunta a la paciente y la paciente le da una respuesta, ya este sería el segundo tiempo de cierre, porque ya no están la infinidad bueno, no infinidad, las muchas opciones contadas, pero muchas que hay anteriormente, de darle quizás algún significado a eso. Cuando efectivamente se le da el significado de que se trata de la historia que tuvo que ver con mi hermana cuando yo era chica, cuando eso sucede, cuando se cierra eso, es justamente cuando se acaba el primer momento. Es decir, hay un primer momento que podemos llamar de sentido, de eso quiere decir, y después hay un segundo momento de eso quiere decir algo, que es justamente el significado, el darle un significado a eso. Contexto candente, como ya saben, por razones que habremos de analizar. Nuestros hábitos técnicos se han vuelto tan quisquillosos en lo tocante a las funciones del tiempo, como por ejemplo la sesión de 50 minutos, que por haber yo querido introducir aquí distinciones hasta tal punto esenciales que las vimos delinearse en todas las demás disciplinas salvo la nuestra, parecía que hubiera debido enfrascarme en una discusión con cariz de alegato. No se preocupen demasiado con esto, pero acá está hablando de justamente cómo él practicaba sesiones de tiempo variable, es decir que, y ojo, es decir que a veces pueden tomar 15 minutos como a veces pueden tomar hora y media, o a veces 40 minutos, otras 10 minutos, o sea, no hay un patrón, una cantidad necesaria de minutos de la cual tiene que durar la experiencia o la sesión analítica, y esta en realidad fue una de las razones por las cuales Lacan se terminó alejando de la IPA. Entonces bueno, eso no es demasiado interesante para lo que estamos queriendo decir ahora, pero lo comento porque puede ser un párrafo como un poco oscuro y como desorbitante, pero no es tan importante. Ya con la definición misma de inconsciente se hace patente
refiriéndonos solo a lo que de él dice Freud de manera forzosamente aproximativa, lo que al comienzo solo puede emplearlo de forma tentativa, mediante ligeros toques a propósito del proceso primario, bla bla bla, que lo que allí sucede es inaccesible a la contradicción, a la localización espacio-temporal, como también a la función del tiempo. Porque no sé si se han dado cuenta que en la mayoría de la filosofía hay metáforas espacio-temporales, perdón, espaciales quiero decir, o con un espacio-tiempo donde el tiempo es más bien otra dimensión de lo espacial. Pero el espacio-temporal tiene una función muy curiosa, que es que donde hay un objeto no puede estar otro. Es decir, donde está esto, donde está este puño, el puño izquierdo, no puede estar el puño derecho. Eso Descartes lo llama partes extrapartes. Pero si lo pensáramos más bien como algo temporal, o algo discursivo, yo puedo decir dos cosas a la vez. De hecho, a veces, por ejemplo, puedo decir verdad y mentira a la vez. Por ejemplo, con el ejemplo clásico de que están dos personas esperando un tren, hay uno de ellos que va a viajar y el otro le pregunta ¿dónde vas a viajar? Y le dice yo voy a cambiar los nombres porque ya Cracovia a nosotros no nos suena mucho, voy a Cartagena, y el otro le dice me dices que vas a Cartagena para que yo crea que vas a ir en realidad a Bogotá, cuando en realidad vas a ir a Cartagena, ¿sí? O sea, todo el tema del engaño. O sea, yo sé que me estás engañando, entonces yo te voy a engañar a ti en tu propio engaño. Yo sé que más bien tú me estás diciendo la verdad para yo pensar que me estás engañando y pensar que vas al otro lugar. Ahí se ve como más bien Bogotá y Cartagena vienen al mismo lugar, que sería imposible con una metáfora espacial, y más bien nos interesa quizás poder pensar las metáforas temporales y no en un sentido lineal, sino un sentido más, digamos así, polifónico o circular. Pero si bien, o más bien qué es lo que estamos diciendo ahora, se trataría de uno y después otro y después regresar, ¿sí? O sea, sentido, significado, sentido, significado, sentido, significado, como un eterno círculo, un eterno loop. Y lo mismo pasa, engaño, desengaño, engaño y desengaño, etc. Pero si bien el deseo no hace más que acarrear lo que sustenta de una imagen del pasado hacia un futuro siempre corto y limitado, Freud en un instante lo califica de indestructible. Es decir, que el deseo es limitado, pero justamente por ser limitado es indestructible, porque justamente siempre se deseará, como máximo, desear, no desear. Y así el término indestructible se afirma justamente de la realidad más inconsciente de todas. Si escapa al tiempo, ¿a qué registro del orden de las cosas pertenece el deseo indestructible? Porque justamente si es indestructible no se puede destruir, o sea, no es que va a dejar de estar. Que ahora ven cómo se está más bien dirigiendo la pregunta hacia el lado del ser, ¿sí? Porque el ser, lo podemos pensar que el ser es y el no ser no es como disociado del tiempo. Es decir, que no se trataría de una metafísica del deseo, es lo que está empezando, es lo que está empezando con lo que está empezando a coquetear, digámoslo así, Lacan. Es decir, si mi deseo es indestructible, si mi deseo, por ejemplo, de ser un buen hombre es indestructible, entonces eso estará escapado del tiempo. No es precisamente esto lo que voy a decir, pero quiero ir planteando un poco cómo se puede ir pensando la cosa. Pues, ¿qué es una cosa sino lo que dura, idéntico por un tiempo? ¿No hay sobradas razones para distinguir aquí, junto a la duración, sustancias de las cosas, otro modo del tiempo, un tiempo lógico? Como saben, ya abordé este tema en un escrito. Y bueno, básicamente lo que queremos decir acá
es justamente que se trata, como lo va a decir, como de una pulsación, de algo que en un instante aparece y eso hace que cierre. Pero no se trata de una direccionalidad y de un mantenimiento hacia el ser, sino de un cambio repentino, de una sorpresa, de algún hallazgo que permite establecer otra cosa. Encontramos aquí que la estructura expandida de esa pulsación de la ranura, cuya función evoqué la vez pasada. La aparición evanescente sucede entre los dos puntos, el inicial y el terminal, de ese tiempo lógico. Entre ese instante de ver, donde algo se elide siempre, se pierde incluso en la intuición misma, es decir, todas estas palabras que no quieren decir nada, y ese momento elusivo en que, precisamente, la aprehensión del inconsciente no concluye, en que se trata siempre de una recuperación engañosa. Es decir, que tampoco cuando ella dice que se trata de la historia esta de su hermana, se trata de una recuperación, sino que es de una recuperación engañosa. Verdaderamente no se trata de eso. Y creo que lo he comentado anteriormente, pero si no, es que justamente en el psicoanálisis se trata constantemente de no se trata de eso, o sea, no es eso. Pudiéramos decir que es la función o la operación principal de un psicoanálisis. Así pues, ónticamente, el inconsciente es lo evasivo, pero logramos circunscribirlo en una estructura temporal, de la que bien puede decirse que hasta ahora nunca había sido articulada como tal. Entonces, básicamente lo que me interesa plantear es justamente este momento, digamos así, del sentido, de la apertura de sentido, del establecimiento de todas estas posibilidades. A partir de él, eso no quiere decir, y el momento de eso quiere decir algo, más bien como una manera de cerrar eso, de limitar ese momento. Sigamos un poco más. Porque entonces la pregunta es, ¿cómo se llega a esto y por qué no se había llegado antes? La respuesta que va a dar Lacan es que se trata del deseo de Freud, es decir, que el deseo de Freud, o yo diría más ampliamente el deseo del analista, es justamente el decir no es eso, o el decir eso no quiere decir eso, o el decir eso quiere decir, pero sin decir eso quiere decir algo. Porque ven la relación, ¿verdad?, entre eso quiere decir y el no es eso. Porque si eso quiere decir, o sea, uno no dice rosa quiere decir rosa. Eso no tiene sentido. Más bien uno quiere decir rosa quiere decir flor muy bonita, blanca, roja, rosada, amarilla, etcétera, que tiene espinas, que tiene muchos pétalos, etcétera. Rosa quiere decir eso, o rosa quiere decir amor, rosa quiere decir fidelidad, rosa quiere decir pasión, o rosa quiere decir un color. Ven cómo rosa quiere decir es mucho más amplio que rosa quiere decir esto, y jamás referirá a lo mismo, o sea, no es rosa quiere decir rosa. Rosa quiere decir rosa es una contradicción, digámoslo así, por lo menos como lo estamos planteando ahora. Entonces, si rosa quiere decir rosa es una contradicción, entonces no es eso, es la operación misma del eso quiere decir. La experiencia analítica después de Freud no mostró más que desdén respecto a lo que aparece en la oquedad. Es decir, suturaron esto, lo taparon, justamente con significado, con eso quiere decir esto. Si sueñas con una culebra es porque hay alguien venenoso en tu camino. Si sueñas con cualquier cosa medianamente cilíndrica es un falo. Y si sueñas con algo medianamente abierto o con una cavidad es una vagina, etc. Serían como los ejemplos más burdos y más comunes. Según la comparación que Freud emplea en una página de la interpretación de los sueños, no hemos criado con sangre las larvas que salen de ella. No nos hemos interesado por otras cosas y este año estoy aquí para mostrarles por qué vías el interés se ha desplazado cada vez más hacia el establecimiento de estructuras, de las que se habla con torpeza en el análisis, del cual se habla en tono casi profético. Esto lo habrán visto 1.000.000 de veces en los psicoanalistas contemporáneos, especialmente con
todo el hablar de lo social. Al leer los mejores testimonios teóricos que los analistas extraen de su experiencia, se tiene la impresión, con demasiada frecuencia, que hay que interpretarlos. Es decir, que no son ellos mismos interpretaciones, ¿sí? O sea, si hay que interpretarlos es porque no han sido ellos mismos interpretaciones. Se los mostraré llegado el momento, cuando tratemos de lo más álgido, de lo más vivo de nuestra experiencia, la transferencia. Es decir, acá Lacan lo que va a plantear es que básicamente los psicoanalistas tienen modelos de la realidad, y esos modelos de la realidad, a través de la transferencia, los intentan imponer sobre la relación psicoanalítica. Entonces pasa a ser, eso quiere decir algo, que es justamente la transferencia siempre, o aquel prejuicio que tenían los psicoanalistas respecto de la realidad. Entonces eso justamente habrá que interpretarlo, porque de eso tampoco se trata. No me quiero meter más con la transferencia ahora, pero por ahí van los tiros. Sobre ella coexisten, en una total confusión, los testimonios más fragmentarios y los más esclarecedores. A ello se debe que ande paso a paso, pues lo que aquí nos ocupa, el inconsciente, la repetición, otros hablarían en el plano de la transferencia, diciendo que de eso se trata. Uno oye decir, por ejemplo, cosa de todos los días, que la transferencia es una repetición. No digo que sea falso y que no haya repetición en la transferencia. No digo que Freud no se haya acercado a la repetición a propósito de la experiencia de la transferencia. Es decir, justamente a través de la transferencia Freud se acercó a la repetición, porque en la transferencia hay algo de repetición. Pero digo que el concepto de repetición nada tiene que ver con el de transferencia. Por eso me veo obligado a hacerlo pasar primero en nuestra explicación, a darle el paso lógico. Pues seguir la cronología sería favorecer las ambigüedades del concepto de repetición. Es decir, seguir el pensar primero la transferencia y después la repetición nos ayudaría a seguir con este esquema cronológico de cómo se da el psicoanálisis, que sería transferencia, por lo tanto repetición. El interés de Lacan acá es más bien pensar primero la repetición para poder pensarlo lógicamente, ¿sí? No diría aislado de la transferencia, pero sí en sus diferencias con la transferencia. No diría aislado porque, bueno, hay algo de repetición en la transferencia y estos conceptos, como hemos hablado anteriormente, todos están entrelazados. Pues seguir la cronología sería favorecer las ambigüedades del concepto de repetición, las cuales provienen del hecho de que fue descubierto en el curso de los tanteos que exigió la experiencia de la transferencia. Quiero recalcar ahora, por sorprendente que les parezca la fórmula, que su estatus de ser tan evasivo, tan inconsciente, se lo da al inconsciente la manera de proceder de su descubridor. Es decir, es la manera de proceder de Freud, ojo que no es Freud, es la manera de proceder de Freud el que le da el carácter evasivo e inconsciente, inconsistente al inconsciente. El estatus del inconsciente, tan frágil en el plano óntico, es decir, fenomenológico, por decirlo de alguna manera, como se los he indicado, es ético. Es decir, no es algo que se nos aparece, sino que más bien es algo que tiene que ver con nuestro deseo, con nuestra orientación, con lo que nosotros vayamos a buscar. En ese sentido se puede decir que tiene que ver con el deseo. Y para esto Lacan acuña un término que es el deseo del analista, que me parece que justamente es la manera de conceptualizar. Este no es eso, este quiere decir. Freud, con su sed de verdad, dice, sea como fuere, hay que ir a ver, porque en alguna parte el inconsciente se muestra. Y esto lo dice en su experiencia de algo que hasta entonces para el médico era la realidad más negada, más encubierta, más retenida, más rechazada, la de la histérica, porque justamente la histeria venía o se posicionaba como una respuesta frente a la medicina que pensaba racionalizar y operacionalizar todo. Esto se ve bastante famosamente con las fases de la crisis histérica que establece Charcot. Es decir, es una manera de hacer científico, de hacer cierta experiencia científica, de pautas, de reglas, de observaciones, de cosas incambiantes, de establecer eso sobre la histeria, pero la histeria al fin y al cabo de alguna manera u otra se escabullía.
en tanto que de alguna manera originariamente está marcada por el signo del engaño. Es decir, desde el principio se pensó que como la histeria justamente nunca se podía establecer médicamente, no había, digámoslo así, un tratado médico sobre las causas y el esclarecimiento absoluto de la histeria, como se pudiera decir de un cuadro viral, por ejemplo, o como había pasado antes con Pasteur y el mal de rabia, por ejemplo, donde se encuentra una bacteria que da el mal de rabia. Justamente ahora lo que pasa es que no hay algo que se encuentre que da la histeria. Entonces los médicos y la sociedad en general empieza a pensar si no se trata más bien de un engaño. Como no hay evidencia dura y ontológica, metafísica, pudiéramos decir, como no hay evidencia metafísica que pueda dar cuenta de esta enfermedad, entonces se tratará de un engaño. Esto, por supuesto, nos ha conducido a muchas otras cosas en el campo a donde nos llevó este paso inicial. Por la discontinuidad que constituye el hecho de que un descubridor, Freud, dijo: allí está la tierra a donde llevo mi pueblo. Bueno, tuvo una metáfora religiosa para también echarle una chicanada a Freud y decir que era bastante religioso, pero bueno. Durante mucho tiempo, pero lo que me interesa de acá es ahí el pensamiento de sentido, de hacia ahí vamos. Ahí está la tierra donde llevo mi pueblo, de esto se trata. Sea como fuere, hay que ir a ver. Durante mucho tiempo, lo que se situaba en este campo apareció marcado por las características de su descubrimiento inicial, el deseo de la histérica. Pero muy pronto, a medida que avanzaba el descubrimiento, se impuso una cosa muy distinta, algo que se formulaba siempre con retraso: a la saga. Sucede que la teoría solo se había forjado para los descubrimientos anteriores, de modo que todo está por rehacer, aun lo que concierne al deseo de la histérica. Esto nos impone una suerte de salto reactivo si es que queremos señalar aquí lo esencial de la posición de Freud respecto a lo que sucede en el campo del inconsciente. Ya hemos hablado de esto. Si digo que su manera de proceder es ética, no lo digo de forma impresionista. No aludo al famoso coraje del sabio que no retrocede ante nada, imagen que ha de temporarse como cualquier otra, como el romántico que va y frente a cualquier tormenta va y busca asomada. Y lo que dice es, Freud no lo recalca cuando da su estatus al inconsciente. Y mi mención de la sed de verdad, es decir, que no se le aparece a él, es como si no se hubiera dado cuenta a Freud que él mismo estaba produciendo este tipo de deseo histérico. Y mi mención de la sed de verdad que lo mueve es una simple indicación para seguir la pista que nos permitirá preguntarnos en qué consistió la pasión de Freud. Freud sabe cuán frágiles son las iridiscencias del inconsciente en lo tocante a este registro, cuando introduce el último capítulo de la interpretación de los sueños con ese sueño que tiene un sitio aparte entre todos los analizados en el libro. Sueño en suspenso, en torno al misterio más angustioso, el que une a un padre al cadáver de su hijo que yace a su lado, el de su hijo muerto. El padre se queda dormido y ve aparecer la imagen de su hijo, que le dice: «Padre, ¿acaso no ves que ardo?» Y es que se está quemando en lo real, en el cuarto de al lado. Entonces, bueno, no sé si habrán tenido tiempo de revisarlo, pero básicamente hay un sueño que Freud narra o analiza en la interpretación de los sueños, que es justamente un padre recordando a su hijo ya fallecido, y en el sueño el padre se queda dormido por no estar cuidando a su hijo, ¿sí? Y el hijo en llamas viene al lado de él y le dice: «Padre, ¿acaso no ves que ardo? O sea, ¿no estás pendiente de mí? ¿O acaso no puedes ver lo que a mí me está pasando?» ¿Por qué entonces sustentar la teoría según la cual el sueño es la imagen de un deseo? Con este ejemplo, precisamente, en el cual, como una suerte de reflejo,
en el que resplandecen las llamas, el calco casi exacto de una realidad parece arrancar al soñador de su sueño. Es decir, ¿por qué pensar que... ¿por qué sustentar la teoría? O sea, ¿por qué dar evidencia de la teoría que venía sosteniendo Freud, que es que el sueño es la imagen de un deseo, con este sueño bastante, digámoslo así, enigmático, donde pareciera ponerse al padre como una persona que deseó justamente que su hijo ardiera? ¿Por qué? Sino para evocar un misterio, que es el del mundo del más allá. Nada menos, y quién sabe qué secreto compartido entre el padre y ese niño que viene a decirle: padre, ¿acaso no ves que ardo? Es decir, que se trata más bien de algo de la intimidad de las relaciones, que Lacan dice que por otro lado no está muy bien esclarecido todavía. ¿Qué lo quema? Sino lo que vemos dibujarse en otros puntos designados por la topología freudiana. El peso de los pecados del padre. Es decir, el padre lo sueña justamente por el peso que tiene él mismo de sus pecados. Es decir, no se trata como en Hamlet, donde el hijo lleva el peso de los pecados del padre, sino más bien acá el padre lleva justamente el pecado mismo de ser padre. O, mejor dicho, en el sueño, en lo inconsciente, le aparecen sus pecados. Que obviamente el pecado acá sería no estar pendiente de su hijo. Bueno, el peso de los pecados del padre que lleva el espectro en el mito de Hamlet, con el cual Freud redobló el mito del Edipo. El padre, el nombre del padre, sostiene la estructura del deseo junto con la de la ley. No vamos a tener mucho tiempo para trabajar esto, no lo vamos a trabajar ahora, sin embargo es una definición hermosa del nombre del padre, que es justamente aquello que sostiene la estructura del deseo junto con la ley. Es como lo que articula el deseo y la ley. Ven cómo, digamos, no están articulados naturalmente, sino que más bien es por la institución del nombre del padre, que puede actuar o no, que se logra juntar, articular, conectar el deseo y la ley. Pero la herencia del padre, Kierkegaard nos las designa, es su pecado. ¿De dónde surge el espectro de Hamlet, sino del lugar donde nos denuncia que fue sorprendido, inmolado en la flor de su pecado? Y de ningún modo le da a Hamlet las prohibiciones de la ley que pueden hacer que su deseo subsista, sino que en todo momento el asunto gira en torno a un profundo cuestionamiento de ese padre demasiado ideal. Es decir, acá más bien pareciera mostrar cómo el problema del padre, por lo menos en Hamlet, es que se trata de un padre sin pecado. Y de nuevo eso nos hace un límite, porque digamos, eso también es un pecado. No me interesa meterme demasiado con Hamlet, pero sí quiero que se vea la diferencia o la ambigüedad y la multiplicidad con la cual el pecado del padre puede aparecer. No nada más como algo que el padre haya hecho mal y entonces el hijo lo sufre, que es, digamos, la versión más conocida de eso, sino que también se puede pensar como el padre sufriendo en lo inconsciente el mismo pecado, o sea, su misma maldad o su mismo hecho malo, o el hijo sufriendo la ausencia de actos malos por parte de su padre. Todo está al alcance de la mano, todo aflora. En este ejemplo que coloca ahí para de alguna manera indicarnos que no le saca su provecho, sino que lo está apreciando, que lo está sopesando, saboreando. Es decir, que todavía hay algo que no logra digerir. Nos aparte de este punto, el más fascinante, y se dedica a una discusión sobre el olvido del sueño y el valor de su transmisión por parte del sujeto. Este debate gira todo él en torno a algunos términos que es conveniente que subrayemos. En efecto, el término primordial no es el de verdad, es el de Gewissheit, certeza. Y acá, bueno, ya nos vamos a ir despidiendo, pero vamos a adelantar un poquito más. El modo de proceder de Freud es cartesiano, en la medida en que parte del fundamento del sujeto de la certeza.
Se trata de aquello de lo que se puede estar seguro. Para ello, primero es necesario, por eso es tan importante también que él diga, sea como fuera hay que ir a ver, o ahí está la tierra a donde llevo mi pueblo, porque justamente en este momento no se trata de verdad, sino que sé que es ahí y ahí lo voy a buscar. Eso es certeza. Se trata de aquello de lo que se puede estar seguro. Es decir, estoy seguro que si yo te propongo... estoy seguro que primero esta palabra no significa nada, 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 pero también estoy seguro que si te propongo que le des algún significado a eso, lo vas a poder hacer. Para ello, primero es necesario vencer una connotación presente en todo lo que toca al contenido del inconsciente, en especial cuando el asunto es hacerlo emerger de la experiencia del sueño. Vencer una connotación que impregna todo, que subraya, macula y salpica el texto de toda transmisión de sueño, y es la siguiente: no estoy seguro, dudo. Porque muchas veces cuando piensa que se trata de los sueños, es como si fuera algo medio nebuloso, que yo no me acuerdo muy bien, que no sé muy bien cómo fue que pasó, que como si poco a poco se fuera recordando. ¿Y quién no duda a propósito de la transmisión de un sueño, cuando en efecto es manifiesto el abismo entre lo que uno vivió y el relato que uno hace de ello? De acá se agarran muchos psicoanalistas contemporáneos para hacer una diferencia entre experiencia y saber, digámoslo así. Pero no pareciera ser la diferencia que está haciendo Lacan, ¿sí? O sea, más bien vamos a ver que se trata de algo mucho más lingüístico. Este abismo, o sea, no se trata de valorizar la experiencia por sobre el relato, sino más bien de valorizar lo oscuro que tiene el relato mismo. Ahora bien, y Freud hace hincapié en todo esto, en esto con todas sus fuerzas, la duda es el apoyo de su certeza. Es decir, como hay cierta vacilación, como el lenguaje puede significar una y otra cosa a la vez, es que estoy seguro que hay algo que me interesa y ese algo es el inconsciente. ¿Sí? Es decir, justamente porque me contaste el sueño de dos maneras diferentes, sé que hay algo que hace que tú, o que quiere decir algo, mejor dicho, y eso justamente es el inconsciente. Nos dice por qué. Es precisamente indicio, es decir, la duda es precisamente el indicio de que hay algo que preservar. Es decir, que hay algo que hay que tenemos que rescatar, que tenemos que tomar, y la duda es entonces signo de la resistencia. Es decir, dudar más bien tiene que ver con la resistencia, en el sentido de no querer saber algo sobre esa certeza que emplea el inconsciente. Bueno, hasta acá llegaremos por ahora. Y básicamente lo que me interesa señalar es cómo Freud va en un sentido con completa seguridad hacia el inconsciente, al cual le supone un saber, digámoslo así. O sea, veíamos que era un inconsciente inteligente, que decía que era un consciente inteligente, donde a partir de todas estas palabras, a partir de la narración y de una operación sobre esa narración, que es decir, eso no quiere decir nada, esto no quiere decir nada, esto no quiere decir nada, pero todo en global quiere decir, el momento de decir todo en global eso quiere decir, es justamente porque está apostando, y es una apuesta donde él está seguro, a que ahí hay algo que actúa, que quiere decir algo, que intenta imponerse, y ese algo es justamente el inconsciente. Y hacia ahí básicamente, en esta posibilidad de hacer un juego entre eso no quiere decir nada y eso quiere decir algo, es justamente donde vamos a poder posicionar el deseo del analista y la operación del analista, como una manera de justamente apostar a que en el sinsentido siempre se va a poder, o sea, que siempre va a haber un sinsentido posible, y que solamente a partir del sinsentido que se logra armar el sentido. Bueno, seguimos con esto la próxima.